Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Nuevamente estamos aquí para llevarles una clase, o más bien la continuación de esta clase sobre la iglesia, su servicio y su mayordomía. Esta es la segunda clase, así que prepárese para que juntos podamos estudiar y ver todas esas cosas que Dios tiene para nosotros en esta oportunidad. Pastor José Pablo, ¿qué le parece entonces si nos presentamos delante de Dios y le pedimos su guianza en esta clase? Amén, oramos, incline su rostro. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad, Señor, de un día más, por contar con tu bendición, con tu favor. Te pedimos que en esta hora glorifiques tu nombre, que te entrones en cada hogar, que seas tú, Señor, direccionándonos, guiándonos con la enseñanza, con la palabra. Ayuda a nuestros hermanos, danos crecimiento, madurez, Padre, que podamos entender el verdadero servicio, Señor, y la mayordomía que tú nos has enseñado a través de tu palabra. Danos crecimiento espiritual, madurez, Padre, para poder entenderlo, bajarlo al corazón y así practicarlo. Y declaramos que la semilla en esta hora, Señor, está regada, cubierta, y el malo, el enemigo, no la puede tocar ni la puede robar. Declaramos crecimiento al 100% en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, amén. Entonces, acompáñenos a adorar y a exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Adorémosle. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, en lo imposible te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la
Qué bueno, siempre es un honor poder alabar y glorificar al Señor y poder allegarnos al trono de la gracia y alcanzar el oportuno socorro. Siempre es hermoso adorar a Jesús. Pues hermanos, vamos entonces a continuar en este tema sobre la iglesia, su servicio y la mayordomía. En el programa anterior hablamos de lo que es el servicio a Dios. Así es. Y bueno, extendimos ese tema. Yo le recomiendo que si usted no lo ha visto, lo busque ahí en las redes sociales y lo pueda ver para que entienda que nosotros como sacerdotes del nuevo pacto, pues estamos al servicio del Señor, y todas esas cosas y capacidades que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, pastor, cómo hacían los sacrificios, entraban al tabernáculo y cumplían con toda una serie de normas, ¿verdad? Hablamos sobre cómo nosotros, los sacerdotes del nuevo pacto, también estamos sujetos a principios, a normas que Dios ha establecido, pero hoy queremos hablar sobre el servicio a nuestros hermanos. Así es. El servicio que Dios nos da a nosotros para que nosotros podamos servir a toda la comunidad de fe, servir a la comunidad de la iglesia y a todas aquellas personas, a nuestro prójimo, a nuestros semejantes. Así es. Y es interesante, pastor, porque cuando Dios habla del servicio, definitivamente, antes de Dios capacitarnos dentro de la comunidad de fe, dentro de la iglesia, siempre Dios establece que, a través de toda la Biblia, establece que tiene que haber una dedicación y una consagración antes de que el hombre pueda estar capacitado para servir. Por ejemplo, en el libro de los Romanos, pastor, ahí en el capítulo 12, realmente, hermanos, el título que le ponen a este capítulo es los deberes del cristiano. Entonces, cuando usted, vamos a ver si leemos alguna parte de este texto, de este capítulo, usted tiene que entender lo que le estamos diciendo. Nadie puede servir a sus hermanos sin antes ser un hombre dedicado, ser una mujer dedicada al Señor, o ser un hombre o una mujer consagrados al Señor. Fíjese que este capítulo comienza de una manera interesante. Lo que vamos a ver, por ejemplo, en el verso 1 y el verso 2, pastor, del capítulo 12 de Romanos, ahí el Señor lo que nos está diciendo es que tenemos que tener la capacidad de dedicarnos, pero en sacrificio, entendiendo que esto debe ser voluntariamente, pero tiene que haber una dedicación total a Dios. ¿Qué dice la Escritura, pastor? Algo que podemos ver del verso 3 al 8, pastor, del capítulo 12, y dice la Escritura: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Eso es hermoso, pero aquí ya lo que ha leído, pastor, tiene que ver con la capacitación que el Señor nos da por medio del Espíritu Santo, precisamente para que nuestro servicio a nuestros hermanos dentro de la iglesia sea efectiva. Pero le estoy diciendo, ya del verso 3 al verso 8 está hablando de esas capacidades
y las vamos a estudiar, las vamos a ver porque realmente son necesarias. Pero antes dice la palabra en el verso 1 y el verso 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias del Señor, de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, quiero que entienda, ¿verdad? Que cuando nosotros venimos a Cristo, lo primero que tenemos que aprender es a presentarnos delante de Dios como sacrificio. Tenemos que dedicarnos, tenemos que, hermanos, separarnos solo para Dios. Aquí lo que está hablando es de consagración. ¿Por qué? Porque no puede haber servicio a nuestros hermanos. No, Dios no nos puede capacitar para servir a la iglesia sin antes ser consagrados al Señor. En el Antiguo Testamento, Dios nos da también un ejemplo muy bonito, y algunas veces ya lo hemos enseñado, ¿verdad? En el libro de Ezequiel, allá el Señor nos da un ejemplo de lo que es consagrarse, y habla, ¿verdad?, de que el ángel del Señor pues lleva a Ezequiel al río de Dios, ¿verdad?, y le mide 1000 codos, y Ezequiel entra al río de Dios 1000 codos, y el agua le da a los tobillos, luego le mide otros 1000 a la rodilla, luego otros 1000 a los lomos, y después dice que los otros 1000 ya el agua lo cubría. Entonces Ezequiel no entiende lo que está pasando, pero la lección que Dios le está dando es, antes de yo enviarte a las familias, antes de yo mandarte para que tú seas de bendición donde quiera que vayas, a servir a tus hermanos, a las familias, a hacerte un pescador de hombres, necesito que te consagres. Necesito que te metas en el río de Dios, que te metas en la palabra de Dios, pero no hasta los tobillos, ni hasta la rodilla, ni hasta los lomos, no. Tienes que meterte completamente donde ya pues la corriente del río te lleve donde Él quiera. Cuando ya tú estás en ese nivel, que haces lo que la palabra de Dios te dice, no anda renegando, no anda brincando. O sea, que usted se murió, pero de verdad, se murió a la carne, se murió a sus propios deseos. Entonces, aquí viene el Señor y empieza a darnos esas capacidades. Pastor, Dios nos empieza a dar dones. Así es, pastor. Cuando estamos dedicados a Dios y consagrados a Dios, entonces dice Dios, este hombre y esta mujer está lista para servir. Dentro de la iglesia, y nos capacita con dones. Ahora, pastor, expliquemos un poco la diferencia, porque hay gente que confunde lo que es un talento con un don. Explíquenos, entonces, ¿qué es esto? En el caso del don, pastor, el don es una capacidad espiritual dada por Dios, por medio del Espíritu Santo. Y esta capacidad que es dada por el Espíritu, pastor, es únicamente para el servicio de Cristo, en el cuerpo de Cristo, a la familia de la fe. Y es con la intención de ser instrumento para la extensión del reino de Dios. Entonces vemos que el don es algo que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Y un talento es una capacidad que uno recibe desde el momento de su nacimiento, pastor, y que, claro, que al pasar de los años, según cada individuo, ¿verdad?, lo va desarrollando, lo va perfeccionando. Y cuando hablamos de un talento, hablamos de la capacidad de tocar un instrumento, de pintar, de cantar, ¿verdad? Eso es un talento. Artes. ¿Verdad? Y que se puede desarrollar o no se puede desarrollar. O no lo puede desarrollar. Porque hay mucha gente que puede tener talentos, pero como no se los descubrieron, no los desarrollaron, simplemente se quedaron ahí dormidos. ¿Verdad? Es la gran diferencia con un don. El don viene al hombre de Dios, a la mujer de Dios, para el servicio dentro de la comunidad, dentro de la iglesia. Entonces,
usted y yo ahorita tenemos que entender bien claro esto. Así es. Entonces, ¿el don viene para qué, pastor? El don viene para servicio del cuerpo de Cristo. Entonces, usted no puede decir que usted sirve dentro de la iglesia porque usted es bueno. O usted no puede declararse que usted es una gran sierva de Dios, un siervo de Dios, y que porque usted hace determinada labor, sirve en alguna área, porque usted es buena. No, tenemos que entender que es el Espíritu Santo con usted. Así es. El Espíritu Santo en usted que le impulsa a hacer este servicio para Dios. Así que el servicio cristiano realmente es una manifestación del Espíritu en la persona. Así es. ¿Qué dice Corintios ahí, pastor, en esa con respecto a eso en 1 Corintios 12:7? Dice la Escritura, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, entendemos que esa capacitación espiritual es para que el hombre o la mujer de Dios sirvan, ¿verdad? Pero sirvan, dice, que sea de provecho. Ahora, esto es muy importante, porque para que sea de provecho, tiene que ser de parte del Espíritu, que lo guíe, ¿verdad? Para que usted sirva a Dios. Acuérdese que, como estamos hablando, del mismo modo en el carácter del cristiano. Así es. ¿Verdad? El carácter del cristiano no es otra cosa más que producto del fruto del Espíritu. ¿Verdad? Es. Porque el hombre que no conoce a Dios es mentiroso, es fornicario, no es comprometido. No es comprometido, es mentiroso, es malo, ¿verdad? Pero cuando viene a Cristo, el Espíritu Santo empieza a trabajar en esta persona, hombre, mujer, niño, joven, lo que sea. El Espíritu Santo comienza a trabajar y empieza entonces, ¿verdad? En el proceso de la consagración, de la dedicación, el Espíritu Santo empieza a manifestar el fruto del Espíritu en esa persona, y entonces aquel mentiroso, aquel ladrón, aquel borracho, aquel drogadicto, aquella mujer, ¿verdad?, lengua larga, entonces empiezan a hacer un cambio de carácter. Así es. ¿Verdad? Y como dice el apóstol Pablo, aquel que era mentiroso ya no miente, aquel que robaba ya no roba, porque ahora el Espíritu Santo está manifestando su fruto en esta persona. Así es. Y dice, ¿verdad?, que ya el carácter del cristiano tiene que ver definitivamente con el fruto del Espíritu. Así es. Entonces, el que era peleonero ya no pelea. El que no tenía paciencia ya tiene paciencia. El que no tenía amor, ahora tiene amor, porque manifiesto es el fruto del Espíritu en cada uno de estos hombres y mujeres que hemos conocido al Señor. Así que dice la Escritura que hay, pastor, una variedad de dones, diversidad de dones. ¿De qué estamos hablando aquí? Lo podemos ver, pastor, en Romanos capítulo 2, el verso 6 al 8, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, si el de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Esto quiere decir que entonces, hermano, que todos los creyentes no se nos ha dado lo mismo. Así es. Entonces, a cada uno el Espíritu Santo nos da diferentes dones, diversidad de dones. Así es. Para que haya una riqueza de servicio en la iglesia. Yo quiero que le pongan atención a esto, porque los dones son para el servicio dentro de la comunidad, dentro de la iglesia. Y cuando hablo dentro de la comunidad, estoy hablando dentro de la comunidad eclesiástica. Así es. Porque en el cuerpo de Cristo habemos
todo tipo de cristianos, me refiero bautistas, pentecostales, presbiterianos, entonces estos dones son para el servicio dentro de la comunidad eclesiástica, no son para que usted se crea la última Pepsi-Cola del desierto. Los dones del Espíritu Santo, como dice la Biblia, son del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en comunión con nosotros, con el hombre y la mujer que ha sido consagrados al Señor. Entonces el Espíritu Santo da una orden y usted y yo vamos y servimos y hacemos lo que el Espíritu Santo nos dice que hagamos. Pero es en la iglesia para nuestros hermanos, no es para que usted ponga su esquina para que la consulten o para que lo consulten, ¿verdad? Porque dicen, ay, aquella hermana tiene el don de profecía y entonces la vamos a consultar, y usted ya en una esquinita de la iglesia o ya pone ahí, o usted está esperando que la lleguen o que lo lleguen a consultar, porque eso es errado, eso es un error terrible, ¿verdad? Los dones del Espíritu son para el servicio y todo tiene orden. Todo tiene orden. Como son para servir a la iglesia, dentro de la iglesia, a nuestros hermanos, en la iglesia hay un orden. Volvemos y decimos, ¿verdad? Es la iglesia la encargada de administrar estos dones. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, si van a profetizar, que sea en orden. En orden. Y precisamente si hay alguien que puede interpretar, ¿verdad? Si van a hablar en lenguas, que hablen en orden, y alguien que interprete en orden. Si no hay quien interprete, guarden silencio. Entonces, tenemos que entender que los dones son dados por el Espíritu Santo para que sean de provecho. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que todo sea para edificación, ¿verdad? Ajá. Que no sea nada por vanagloria, como usted mencionaba, para ser visto, para ser reconocido, sino que Dios nos los da a modo de capacitación para que el cuerpo sea completamente edificado, ¿verdad? El que habla en lenguas, el que lo interpreta, pues edifica de esta manera a la congregación. Amén. Entonces, dice la Escritura que nos es dado los dones para provecho, ¿verdad? Para provecho. Eso también, hermanos, significa, ¿verdad?, que vamos a hacer las cosas de acuerdo a esas capacidades espirituales que el Espíritu Santo nos ha dado. Pero que todo el trabajo que se hace, que no viene por medio del Espíritu Santo, que es hecho por fuerza, entonces la Biblia dice, o sea, que es hecho en la carne, entonces eso realmente no trae ningún provecho. La gente que sirve sin tener esa capacitación espiritual realmente tiene otras intenciones. Así es. ¿Verdad? Hay gente que quiere servir dentro de la iglesia tiene otras cosas en su corazón. Entonces, ese trabajo que hace la gente cuando no es impulsado, cuando no es guiado por el Espíritu Santo, realmente eso no sirve de ningún provecho. Así que cuando usted hace algo porque el Espíritu Santo se lo ha puesto en su corazón, cualquier cosa que sea en la iglesia, sea ayudando, limpiando, profetizando, cantando, según los dones que Dios le dio, cuando usted lo hace, la Biblia realmente nos da a entender que cuando un hombre es movido por el Espíritu o una mujer, realmente lo que estamos viendo es como unos ríos de agua viva moviéndose, ¿verdad? Es una cosa maravillosa. Entonces, cuando el hombre enteramente está guiado por el Espíritu Santo, la mujer de Dios están guiados por el Espíritu Santo, realmente es cuando nosotros hacemos esas obras que Dios preparó de antemano para que las hiciéramos, pero es en el Espíritu. En el Espíritu. Entonces es importante que usted
entiende este principio. Los cristianos carnales, como le digo, pueden querer, no siempre están listos. Pastor, aquí hay una gran diferencia, ¿verdad? Hablemos de esto, porque hay cristianos carnales que pues no están dispuestos. Así es. Que aunque les digamos que colaboren, no colaboran. Entonces, ¿cómo trabaja esto, pastor? Es que aunque posean un don, pastor, no lo están ejercitando, no lo están ejerciendo. Y esto, usted bien mencionó, se ve reflejado en el hecho de que les dice uno algo y no lo quieren hacer, no obedecen. Mientras que un creyente maduro, consagrado, lleno del Espíritu Santo, no hay que ni siquiera obligarlo, pastor. Él más bien viene, pastor, ¿y en qué le ayudo? Yo limpio aquí, yo acomodo acá, déjenme ayudarles, porque está lleno del Espíritu y no hay que andarlo obligando. Entonces, esto es importante, por eso hablamos de la consagración, de la dedicación, porque es imposible que un hombre o una mujer que están dedicados a Dios no quieran servir. Así es. Entonces, el servicio es producto de la búsqueda del rostro del Señor. Así es. Es producto de la consagración. Entonces, nosotros podemos identificar al cristiano carnal y podemos identificar al cristiano que está metido, que está buscando el rostro del Señor. ¿Por qué? Porque al carnal hay que rogarlo. Hay que rogar. Y como acuérdese que somos la comunidad eclesiástica, somos la iglesia, y todo lo que hacemos es voluntario. Es voluntario. Entonces nosotros como pastores o las autoridades de la iglesia no podemos obligar a nadie. Así es, pastor. A nadie. Y a mí me gusta esto de Jesús, como lo enseñamos en la otra clase. Jesús no obligó a nadie. No obligaba a nadie. ¿Qué es lo que Jesús decía? Sígueme. Y no decía si quieres o por favor, mira, te conviene seguirme. No, Jesús le decía, toma tu cruz y sigue. El que quiera. El que quiera. El que quiera seguirme. Así es. El que quiera venir en pos de mí. Jesús nunca rogó a nadie. Nosotros, pues, ¿verdad? En la iglesia entendemos que tenemos estos dos casos. Así es. Pero como hablamos, la gente que está llena del Espíritu Santo, no hay que decirle. No. Ni siquiera hay que decirle, ellos hacen aquí, hacen allá, se mueven acá. No hay, muchas veces cuando estamos en servicio y terminamos, ya vemos a los hermanos, como vemos a aquellos que están pendientes del reloj. Y apenas el pastor ni ha dicho amén y ya se han ido. Ya se han ido. Pero hay otros que sin necesidad de que se les diga, se quedan aquí ayudando, se quedan para limpiar, se quedan. Entonces uno puede ver el servicio, tanto dentro de la congregación, ¿verdad? Como cuando no hay iglesia, cuando no está en servicio, como hay gente que en la semana se mueve. Voy a ir a ver si hago algo. Voy a llamar al pastor si hay algo que hacer. Porque esta gente, ¿verdad? El servicio a sus hermanos viene como parte de la consagración. Así es. Así que es importante que usted entienda, ¿verdad? Que los cristianos no son llenos del Espíritu Santo como resultado, dice, de estar sirviendo. Así es. O sea, usted no es lleno del Espíritu Santo porque usted se dedica a servir, sino lo contrario. Así es. Es porque estamos llenos del Espíritu Santo, es que tenemos el anhelo, el deseo de servir. Y algo, pastor, que llama mucho mi atención con los cristianos carnales, que tienen dones, ¿verdad? Son cristianos, pero la carne los gobierna un poquito. Que hay esperanza para ellos, pastor. Sí, claro que sí. Hay una esperanza para ellos, porque si arreglan su vida, si se ponen a cuentas con el Señor, confiesan sus pecados, se consagran voluntariamente, en ese momento que lo hacen de corazón, que son sinceros delante del Señor, viene el Espíritu Santo y los llena. Y les quita la cara de limón. Quita la cara de limón. Sí, porque usted le ve la cara cuando usted le dice, hermano, ayúdenos. Una cara de limón, pero de limón indio, bien ácido, ¿verdad? Entonces, pero cuando se tienen oportunidad, ¿verdad? Y el Espíritu Santo está siempre ahí, porque quiero que sepa que desde que se convirtieron al Señor, algo les dio el Espíritu Santo. Algo les dio. Algún don les dio. Pero no lo saben porque no se consagran. Así es. Pero si usted es parte de estos cristianos
que están en la iglesia y están pendientes del reloj. Ay, ya se pasó 5 minutos. Ah, qué malo. Ay, están desesperados por irse. Hermano, arrepiéntase, pídale perdón al Señor y conságrese para que el Señor los use, el Señor los llene de su Espíritu Santo y se conviertan en discípulos. Acuérdese lo que estamos enseñando. La iglesia no es una comunidad de creyentes, sino de discípulos, de aquellos que están dispuestos a tomar la cruz y seguir a Cristo. Cristo no andaba buscando creyentes, andaba buscando discípulos. Así que para ser discípulos hay que negarse, sacrifique, entréguese como sacrificio vivo, humíllese delante de Dios y entonces le van a hacer ese anhelo de servir a sus hermanos, de servir en la iglesia. Eso es hermoso. Así es, pastor. Entonces, hay esperanza. Así es. Hay esperanza para los carnales, ¿verdad? Porque están en la iglesia. Así es. Y fueron salvos. Entonces, tienen esperanza. Así que, hermano, no sé en qué lado está usted. Yo no sé si usted es de los discípulos, de los que sirven en todo tiempo y en todo momento, o usted es, ¿verdad?, de los carnalitos. Pero hay algo importante que yo quiero establecer aquí antes de pasar a la mayordomía, pastor, y es que nosotros, los que servimos al Señor, los discípulos, liderazgo, los que estamos en constante ajetreo, nos cansamos, pastor. Así es, pastor. Somos seres humanos. Somos seres humanos, pero ¿qué es lo que Jesús hacía? Algo que vemos en la Escritura, pastor, es que cuando, en el ejemplo, cuando está alimentando a las multitudes, ¿verdad? Son tantos que los discípulos son los encargados de repartir el pan, los peces, y es tanto el trabajo que ellos están cansados. Y de recoger las sobras. Y de recoger, y aún para ellos comer, pastor, no podían. Entonces lo que el Señor hace y les dice, vengan aparte, para que tomen un descanso, para que coman, se fortalezcan. Y algo bien interesante, que es necesario, ¿verdad?, aclarar, es que el Señor los llevaba aparte para que se fortalecieran, pero no para que renunciaran al servicio. Eso es importante. Eso es importante. Porque como ahora tenemos de moda, así es, que los siervos y las siervas, los discípulos se cansan y renuncian. Entonces, algunos no entienden este principio. Y yo quiero que usted lo entienda. Jesús se cansaba. Se cansaba. Los discípulos se cansaban y incluso Jesús les decía a sus discípulos, vámonos, y se largaban a descansar, aún fuera de las fronteras de Israel. Y descansaban, aún cuando se murió Lázaro, pastor. Jesús estaba de vacaciones, se había cogido unos días de descanso. Dijeron, Señor, tu amigo está gravemente enfermo y quién sabe si no se muere. Y el Señor dijo, muchachos, quedémonos 2 días más. Vamos a seguir descansando. Sigamos descansando. Porque es necesario descansar, tomarse descansos. Pero de ninguna manera usted va a encontrar en la Escritura de alguien que puso la mano en el arado, de alguien que le dijo al Señor que lo iba a seguir y después dijo, después de estar, yo ya tengo 2 años de estar, voy a renunciar. Ninguno, pastor. Por favor, ¿verdad? Vamos a poner las cosas sobre la mesa. Si alguien renuncia, alguien que está liderando, pastor, alguien que ha tomado la decisión de seguir a Jesús y de repente dice que no va a seguir, que está cansado, ¿qué cree usted que hay en el corazón de una persona? Puede ser que en su corazón, pastor, esté el deseo de pecar. O quizás porque ya pecó y ahora el pecado lo acusa, porque Satanás a través del pecado acusa, ¿verdad? Entonces, al haber pecado o al estar en su corazón la intención de pecar, deciden renunciar, deciden dejar el servicio a Dios. Yo puedo entender que un líder me venga a decir este domingo, pastor, estoy cansado. Yo le digo, hermano, ándate a descansar esta semana. Así es. Ándate a descansar, reposar. Pero que me diga, vengo a renunciar porque ya tengo 1 año de estar liderando. Eso es absurdo, ¿verdad? Usted no ha entendido lo que es tomar la cruz. Así es. Cuando usted toma la cruz de Cristo para servir,
usted va para el Calvario, mi hermano, mi hermana, usted va a morir. Así que, por eso Jesús dijo, ¿verdad? El que quiera. Así es, el que quiera. Y el que pone la mano en el arado, no puede voltear. No puede volver atrás porque mi alma no le gusta eso, dijo Jesús. Entonces, quedemos claros, ¿verdad? Nosotros los discípulos, los que hemos decidido servir a Jesús, le vamos a servir hasta que Él nos mande a buscar. Así es. Pasemos a la mayordomía. Yo no quiero que se nos enojen los hermanos y las hermanas. Por ahí van a decir, están hablando de mí. No estamos hablando de usted. Estamos hablando del servicio a Dios. Así que, pastor, vamos a hablar de la mayordomía. Estamos hablando de la mayordomía del hombre de Dios. Así es. ¿Ok? No la mayordomía como tal, sino la administración, la mayordomía del hombre de Dios. ¿De qué quiere decir esto? Algo bien importante, y esto abarca 3 aspectos que son fundamentales y que tenemos que conocerlos, y es que el ganar dinero, el poseer dinero y el dar dinero, estas 3 cualidades, estas 3 aspectos súper importantes, pastor, puesto que el hombre de Dios, la mujer de Dios, ¿verdad? Dios instituye que el hombre, para poder comer, tiene que trabajar. Correcto. Entonces, claro que al trabajar va a ganar dinero, pero el ganar dinero, pastor, es una gran responsabilidad delante de Dios. A esto se refiere esta mayordomía. Entonces, vamos a hablar de lo que es la administración del dinero en el hombre y la mujer de Dios. Así es. Entonces, es de esta mayordomía estamos hablando, ¿verdad? De cómo el hombre de Dios y la mujer de Dios debe manejar o administrar su dinero. Y entonces tenemos 3 aspectos importantes en esta mayordomía que vamos a cubrir. Entonces, el primer aspecto de la mayordomía es que todo hombre y toda mujer de Dios va a ganar dinero. El número 2, va a poseer dinero, porque si usted gana dinero, va a poseer dinero. Y número 3, cómo va a dar, cómo va a distribuir esa riqueza, ese dinero que Dios le ha dado. Hablemos del ganar dinero, pastor. ¿Qué dice la Biblia de eso? Vemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 10 y el verso 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, dándonos a entender, pastor, que el creyente, el cristiano, debe ganar el dinero, el sustento de una manera que sea digna, ¿verdad? Y que esta dignidad pues lo relacione también con el Señor. Entonces estamos hablando de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, deben ganar su dinero de una manera honrosa. ¿Verdad? Porque el trabajo es una orden, pastor. Así es. La Biblia establece que todos tenemos que trabajar. Todos tenemos que trabajar. ¿Verdad? Es como un mandamiento en la palabra. ¿Qué dice la Biblia de eso? En Génesis capítulo 3 y el verso 19 dice la Escritura: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, cuando Dios da la orden de trabajar, está incluyendo al cristiano, ¿verdad? Nosotros no podemos recibir nuestro salario de una forma deshonrosa. El cristiano debe tener un trabajo, cualquiera que sea. Así es. Pero debe tener un trabajo que sea de honra. O sea, un cristiano no puede recibir un salario por un trabajo deshonesto. Así es. Usted, un cristiano que se gane la vida vendiendo droga, pues no es cristiano, no ¿verdad? Es cristiano. Un hombre que reciba salario por matar, ¿verdad? Un hombre que reciba salario por robar. Entonces, eso definitivamente es muy desagradable. Hay gente que trabaja, pero escondido. Así es. ¿Verdad? Hay gente, trabajan escondidos y reciben un salario y no entiendo yo cómo, ¿verdad? Cómo pueden vivir así. Así que el trabajo debe ser honroso. Cualquiera que sea, ¿verdad? Todo empleo, por sencillo que sea, debe ser aceptado. Así es. ¿Verdad? Por nosotros como hijos de Dios, como algo que Dios nos lo ha entregado, pastor. Así es, pastor. No importa qué tipo de trabajo.
pero si es un trabajo honroso, usted tiene que darle gracias a Dios, porque es por medio de ese trabajo que Dios le va a proveer su sustento. Así es. ¿Qué nos puede decir de eso, pastor? Algo bien importante, pastor, y el apóstol Pablo da un consejo en 2 de Tesalonicenses 3:10. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Esto, pastor, debemos de entenderlo, que como creyentes, como cristianos, bien ordenados e instruidos, el trabajo no es solamente el medio, el modo para ganarnos la vida, pastor, sino que cuando nosotros trabajamos, estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos cumpliendo con la orden de Dios. Y algo que hemos aprendido es que el trabajo dignifica al hombre, pastor. Porque el hombre fue creado para trabajar, aún cuando Dios creó a Adán. Así es. No lo puso a vagar por el huerto. Le estableció, allá en el jardín del Edén, le estableció un huerto y le dijo que lo tenía que trabajar. Entonces, porque el trabajo dignifica. Cualquiera que sea el trabajo, dignifica. Así que, mi hermano, Dios nos ha concedido la bendición. Así es. De que alcancemos nuestro sustento, de que obtengamos nuestro vestido y nuestro sustento por medio del trabajo. Así que el trabajo realmente es digno. Pastor, ¿y qué más le podemos decir según lo que dice la Escritura con respecto al poseer el dinero? Algo que debemos de entender es que esto constituye una gran responsabilidad para todo creyente sincero, para todo creyente honesto, ¿verdad? Porque Dios en ningún momento ha condenado el tener posesiones, el tener dinero como tal, el ser rico, el tener abundancia, el ser próspero, no es pecado, pastor, no es condenado por Dios. Por eso es que tenemos que entender esto, porque la obediencia total a ello trae como consecuencia la bendición. La bendición, o sea, si usted tiene un trabajo honesto. Así es. Si usted trabaja honestamente, usted recibe un salario, usted posee dinero, entonces recibe un salario, va a poseer dinero. Va a poseer dinero. Y si usted entiende la mayordomía, la administración, entonces Dios lo va a bendecir. Así es. Dios lo va a bendecir. Por eso es importante, ¿verdad?, que usted entienda que el hecho de que usted tenga posesiones, si usted recibe un salario y usted administra correctamente, Dios lo va a bendecir con casa, Dios lo va a bendecir con auto, Dios lo va a bendecir con cuenta en el banco, con posesiones, y en ningún momento en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo que esto era pecado. No es pecado. ¿Verdad? Y tenemos buenos ejemplos, tenemos grandes ejemplos en la Biblia, porque ahora tenemos una doctrina, pastor, yo me he encontrado con gente que cuando me dicen, ¿y usted en qué trabaja? Le digo, soy pastor. Eso es imposible. Es imposible porque usted anda muy bien vestido, usted anda en un buen carro. Le digo, ¿qué quiere decir? No, porque que los pastores andan a pie y andan mal vestidos y pobrecitos. ¿De dónde viene esa mentalidad? Si la Biblia dice que todo obrero es digno de su salario. Y si usted es buen administrador, Dios lo va a bendecir en cualquier trabajo que usted se desempeñe. Entonces, por ejemplo, pastor, en la Biblia Jesús nunca dijo que tener dinero era pecado. No. Díganos algún ejemplo ahí, por favor. Y vemos el ejemplo, pastor, del joven rico. Ajá. Cuando llega y le dice a Jesús, maestro bueno, y él dice, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno es solo Dios. Y yo, bueno, ¿y qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde, bueno, guardar los mandamientos, honrar a tu padre, a tu madre, no robar, no matar, amar a Dios. Esto lo he hecho, dice, desde mi juventud. Lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué me faltará? Le preguntó el joven al Señor. ¿Qué me faltará? Y dice la Escritura en Mateo 19, el verso 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pero nos damos cuenta, pastor, que Jesús conocía el problema que tenía este muchacho. Así es. Pero nunca le dijo,
es porque eres rico, es porque has obtenido tus posesiones de mala forma. No, era un hombre que vivía los mandamientos. Así es. Lo que Jesús atacó siempre fue la intencionalidad del corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Por eso Jesús, conociéndolo, le dijo, si tú quieres ser maduro en la fe, le dijo, quieres ser perfecto, quieres ser maduro, entonces le dijo, vende todo lo que tienes. Así es. No le dijo, guárdalo en el banco, no. Regálalo a los pobres y sígueme. Entonces, ¿cuál fue la actitud del joven? Se puso triste porque tenía muchas posesiones. Y algo, pastor, importante es que el Señor no señala o no condena el hecho de tener posesiones. Porque aquí en este claro ejemplo también podemos observar que el cumplir la palabra, los mandamientos de Dios, tienen como resultado la bendición. Porque este joven cumplía los mandamientos. Era rico. Era rico. Dios lo bendice. Así es. Entonces, pero ¿cuál es? ¿Por qué este hombre se entristeció? Porque lo que Dios señaló, lo que Dios nos enseña es que Dios ve dónde estaba el corazón del hombre. Correcto. Porque el principio, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y esto es lo que había en el corazón de este joven. Quería ser perfecto, pero había avaricia en el corazón. No se puede agradar a Dios. Si hay avaricia, no se puede. Si todo lo que trabajan lo quieren esconder, lo quieren guardar, ¿verdad? Y todo el afán del hombre está en alcanzar riqueza y en comprar y en obtener. Entonces, porque lo que Jesús ve es el corazón. Es el corazón. Pero si usted es correcto en todo lo que Dios pide, ¿verdad? En todo lo que Dios determina, Dios lo va a bendecir. Así es. ¿Qué le parece a el rico con Lázaro? La Biblia dice que ese hombre tenía mucha plata también. Mucha plata. Sin embargo, ¿qué pasó? Ahí vemos el cumplimiento, ¿verdad? De la raíz del mal en el corazón del hombre. Porque como era rico y Lázaro era un mendigo que se paraba a las puertas, le pedía, aunque sea, dame algo de comer, y no compartía. Migajas, aunque sea. Ni siquiera nada, ni siquiera el saludo le daba. Entonces, este hombre cuando muere, dice la escritura que muere también Lázaro, muere el rico y cuando Lázaro despierta está en el seno de Abraham. Y el rico abre los ojos y se da cuenta que está en el Seol. En el infierno. En el infierno. Entonces, no fue al infierno por ser rico. No. Fue al infierno porque en su corazón había codicia, había avaricia. Solo quería las cosas para él y no quería darle al necesitado. Y la ley, en el libro de Deuteronomio se establece. Ellos como judíos tenían una ley. Y la ley era, ¿verdad?, que tenían que darle al pobre. Entonces, cada vez que este hombre hacía un banquete, era necesario, por ley, porque en la ley establecía que cuando se hacía un banquete, ¿verdad?, se le fuera a dar a los pobres. Pero dice que este mendigo estaba ahí y ni las migajas, no le tenía que dar migajas, le tenía que dar. Pero él violentó este mandamiento toda su vida. Y como dijo el pastor, el rico no se perdió porque tuviera dinero, porque fuera rico, sino porque no compartió lo que tenía que compartir por la ley, no lo compartió con los pobres. Entonces, y sin embargo tenemos el otro caso de este hombre, Zaqueo, que era un hombre también rico, pero que la riqueza la había obtenido de mala manera. ¿Cómo lo confronta Jesús, pastor? ¿Y cómo hace? En Lucas capítulo 18, capítulo 19 y el verso 8, dice la escritura: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mire qué interesante. Entonces, claro, él sabía, porque en la ley decía que el que robaba y era descubierto tenía que dar, ¿verdad?, esa porción, tenía que devolver. Y además de que iba a devolver lo que había, dijo que él iba a dar la mitad del resto a los pobres, para estar a cuentas. Entonces, cuando una persona ha caído en
en este tipo de negocios. Así es. Donde viene dinero mal habido, la Biblia dice que lo tienen que devolver. Lo tienen que devolver. ¿Verdad? Y además de que lo tienen que devolver, tienen que darle una porción, a los necesitados todavía, después de que devuelven lo que han, o sea, había una pena. Una pena. Entonces, para que usted vea que Jesús entiende, ¿verdad? Que si usted trabaja dignamente, usted va a tener posesiones, usted va a tener dinero, y eso no es pecado. Es más, si usted es fiel, yo le garantizo por la Biblia que usted va a ser próspero. Así es. Ahora, pastor, el último punto que es importante, cómo el hombre puede administrar al momento de dar. Porque trabaja, recibe, ahora posee, pero cómo tiene que dar. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que el hombre y la mujer de Dios que trabajan honestamente, que reciben, que compran, que poseen, ¿cómo lo tiene que repartir? Algo que es bien interesante, pastor, es que recibir y gastarlo, como usted lo menciona, es algo que requiere gran responsabilidad y entendimiento. ¿Por qué? Porque el creyente, al ser consagrado a Dios, ¿verdad? Al dedicar su vida a Dios, al Señor llegar a su vida, debe de entender que todo lo que tiene, todo lo que recibe, no es porque él sea fuerte, bueno o se lo merezca, sino que todo viene de parte de Dios. Amén. Entonces Dios instituye que a Dios hay que darle lo que es de Dios. Y lo que es de Dios, pastor, nosotros lo hemos enseñado, lo hemos dicho, y quizás algún hermano no lo sabe, pues los diezmos, las ofrendas, los pactos y las primicias siempre le han pertenecido, le pertenecen y le pertenecerán al Señor. Eso es un hecho. Aunque hay muchos detractores por ahí, hay muchos enemigos de la cruz que están diciendo que eso es del Antiguo Testamento, y se lo voy a aclarar, ¿verdad? Lo que es del Antiguo Testamento que pasó es la salvación, porque la salvación antes de Cristo era por medio de un sacrificio de un animalito, de un cordero, y un sumo sacerdote hacía el sacrificio y etcétera, y se derramaba la sangre. Cuando Cristo viene, la salvación no es por la ley, no es por un animalito. Ahora Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero yo no le puedo decir a usted que esto es del Antiguo Testamento, porque si el Antiguo Testamento, si la ley ya no tiene ningún valor, entonces, hermanos, los mandamientos no tienen ningún valor, ¿verdad? Ya entonces no hay que amar a Dios con toda la mente, nuestro corazón, ya no hay que honrar a nuestro padre y nuestra madre, ya no hay que robar, o sea, todo eso, si eso fuera del antiguo pacto de la ley, ya no tuviera valor. Pero la gente, ¿verdad?, que no tiene ni siquiera una base bíblica, teológica, andan viendo cómo inventan para condenar al hombre. Pero lo que Dios estableció, los principios éticos, morales, están activos, hermano, en el Nuevo Testamento. Yo no he leído, y tengo algunos años leyendo la Biblia, yo nunca leí, pastor, que Jesús le dijera a los discípulos, no diezmen. No. Yo no he leído que Jesús le dijera al pueblo de Israel, no ofrenden. No ofrenden. Todo lo contrario. El mismo Jesús, desde los 12 años, llevaba sus ofrendas y llevaba todo lo que tenía que llevar al templo, porque Él vino a cumplir lo que estaba establecido. Así que, ¿cómo nosotros tenemos que repartir lo que Dios nos da? Dándole a Dios lo que es de Dios. Lo que es de Dios. Como dijo Jesús, denle a Dios lo que es de Dios y al gobierno lo que es del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que es de Dios? Los diezmos y las ofrendas. Las primicias y los pactos. ¿Qué es lo que dice de los diezmos, pastor? Hay una pregunta en Malaquías capítulo 3 y verso 8. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, pastor, vemos que al ir en contra de esta palabra de la Escritura, de no diezmar, de no ofrendar, estamos quebrantando, violentando el mandamiento de no robarás, porque estamos robando lo que no es nuestro. También en Deuteronomio capítulo 14 y el verso 22, Dios le da una orden a su pueblo.
Y dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rendirá tu campo cada año. Entonces, estamos violentando la orden de parte de Dios. Entonces, cuando no diezmamos, no solamente estamos quebrantando la orden de diezmar, sino también violentando el mandamiento de no robar. Así es, pastor. Por eso creo que las consecuencias son terribles. ¿Cuál es la consecuencia que tenemos cuando no entendemos este principio? La Escritura declara, pastor, que en el verso 9 dice, malditos sois con maldición. Entonces es doble. Doble maldición. Porque son malditos más con maldición. Con maldición. Entonces es doble, porque es doble lo que estamos violentando. Lo que se está violentando. Ajá. Así es. Por eso vemos también que cuando el pueblo tiene que ordenar todo, dice el libro de Ageo capítulo 1, el verso 6, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Se le va. Se le va. Se le va y no saben qué. Así es. ¿Por qué? Porque le están robando a Dios. Robando a Dios. Entonces, hermanos, esto es un principio. Como le digo, el rico no se fue al infierno porque era rico, sino porque no cumplía con los principios. Los ladrones, dice la Biblia, hermano, en Corintios y en el libro de Apocalipsis, en los últimos versos, que no entran al reino de los cielos. No se engañe. Deje de estar oyendo voces que no tienen nada que ver, porque si en el libro en el Nuevo Testamento, en Corintios y en Apocalipsis dice que los ladrones no entran, créame que este es un principio que tenemos que vivir dentro de la comunidad eclesiástica. Entonces, nosotros tenemos que, de nuestro salario, darle a Dios nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Ahora, el apóstol Pablo lleva los diezmos y las ofrendas a otro nivel. Así es. Es decir, en el Antiguo Testamento los judíos tenían que dar el 10% y sí que no podían dar más. Era el 10% y lo medían y lo vendían. Si era muy lejos, decía la orden era que podían vender y llevar el dinero. Otros pues tenían que llevarlo en especies, en granos. Pero era medido, esto es el diezmo. Ahora el apóstol Pablo dice, ahora ustedes en este pacto de gracia, ustedes no están sujetos a dar solamente el 10%. Dice el apóstol Pablo, abunden en la gracia de dar. Así es. Es decir, usted me dirá, pastor, entonces yo puedo dar lo que sea. No, el mínimo es 10. Es de ahí para arriba. Antes no podían dar más. Tenían que hacerlo en diferentes tipos de ofrendas, pero no podían diezmar más que el 10%. Ahora, nosotros tenemos abierto para que usted abunde en la gracia de dar cuando usted quiera. Pero me preguntaban algunos hermanos, entonces, pastor, pero ¿yo puedo diezmar el 5%? No, hermano. El mínimo es 10. Así es. Ese es el mínimo para que usted por lo menos camine en la ley. En la ley de dar. En el servicio de dar. Ahora, si usted quiere abundar, es de ahí para arriba. Pero tiene que entender que ese es un principio eterno. Eterno. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció. Así que nosotros tenemos, ¿verdad?, que con lo que Dios nos provee, tenemos que ser fieles para que Dios nos lleve a otro nivel de bendición. Acuérdese que lo que hace que la gente se pierda es la avaricia. Así es. Es la avaricia, y la avaricia es esa treta satánica que le mete a la gente para que no le den a Dios. Por eso es que se perdió el joven rico, no porque no, y por eso el rico se fue al infierno, ¿verdad? El rico, dijo Jesús, lo difícil que es para un rico entrar, no lo dijo porque tenía dinero, sino porque había avaricia en el corazón de ese joven rico, y aquel se murió y se perdió porque había avaricia. Así es. Entonces, es el enemigo que le pone esto a la gente para que no le den a Dios. Ahora, ¿qué es lo que es el diezmo y la ofrenda? Son los antídotos que Dios ha puesto para que Satanás no le meta avaricia ni codicia.
Así que, hermanos, procedamos para que nosotros cosechemos abundantemente, para que nosotros recibamos nuestro salario no en saco roto, sino en un saco bien cerrado, y haya abundancia en nuestra casa, y tengamos las ventanas de los cielos abiertos, porque son todas las bendiciones. Y dice que el mismo Dios va a atar al devorador. Si usted quiere que todo esto suceda, sea fiel y no le robe a Dios, porque si le roba a Dios va a estar en problemas. Y también tenemos entonces los pactos y las primicias, ¿verdad? Las primicias, hermanos, son una ofrenda que Dios pide cuando usted empieza el año o empieza un nuevo trabajo. Cada vez que usted tiene algo nuevo viene a su vida, entonces usted le puede dar una ofrenda de primicias a Dios. Eso es importante. Cada vez que nacía un hijo, el pueblo de Dios, el padre y la madre, llevaban una ofrenda de primicia al templo. Cada vez que tenían una cosecha, llevaban una primicia al templo, ¿verdad? Cada vez que ellos obtenían algo, les daban una tierra, negociaban una tierra, llevaban una ofrenda al templo de primicias. Entonces, es importante que usted entienda que la primicia no beneficia a Dios, lo beneficia a usted y a mí. ¿Por qué? Porque Dios dice que las primicias son las que garantizan que a usted no le va a faltar cosecha en su campo, no le va a faltar bendición en su casa. ¿Y qué dice de los pactos, pastor? Los pactos, pastor, son aquello que tiene valor para nosotros, ¿verdad? Y vemos el caso de Ana cuando no puede tener hijos y está en el templo y le dice, bueno, Señor, si tú me miras, ¿verdad? Y ves la aflicción de tu siervo y me das un hijo, yo te lo dedicaré. Y no pasará navaja sobre su cabeza. O sea, ella no tenía hijos. Y al recibir uno, le está diciendo al Señor, si tú me lo das, yo te lo entrego a ti. Estaba haciendo un pacto, un compromiso con Dios. Y efectivamente, cuando ella recibe a su hijo, dice la Escritura que fue y se lo entregó. Y a causa de ese pacto, Dios le permitió tener 5 hijos más. Entonces, eso es ser inteligente. Eso es ser inteligente, porque ella no podía tener hijos. Y era una gran vergüenza para una mujer no poder parir. Y dijo, ella no tenía, era estéril. Y le dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti. Pero ella, mire qué inteligente. Ella dijo, si me da un hijo, me va a quitar la esterilidad. Y yo puedo ser de bendición. Entonces, esto se lo dejamos en su mente y en su corazón, porque ese pacto ni siquiera el sacerdote se dio cuenta. Siempre decimos que los pactos que usted hace con el Señor es entre usted y el Señor, y usted es el que habla con Él y usted le promete a Él lo que usted quiera. Acuérdense que los pactos son personales, como dijimos, privados. Ana no tenía hijo. Así es. No tenía, era estéril. Y era avergonzada. Cada vez que llegaba al templo era avergonzada porque era estéril. Y ella hizo un pacto. Dijo, le voy a dar un hijo al Señor, pero me va a quitar la esterilidad. Y ella tuvo 5 hijos más. Entonces, usted sáquelo. Que cuando usted tenga necesidad de hacer un pacto, yo como pastor le voy a decir algo. Yo no conozco, en mi experiencia, yo no conozco una herramienta, pastor, más poderosa que esto, que el pacto. Se lo dejamos ahí para que usted lo medite. Porque si usted anhela algo, usted desea algo, hágale un pacto a Dios. Así es. Y cuando el Señor lo bendiga, entonces dígale, aquí está como Ana. Así es. Y usted verá cómo se va a abrir toda la ventana de los cielos y va a haber bendición en su vida, en esa área que usted todavía no puede producir y no puede avanzar. Así que, hermanos, es importante el servicio a Dios y es importante la mayordomía, la administración que nosotros hacemos con todas las cosas, las bendiciones que Dios nos da. Cómo usted la maneja va a decir mucho el día que nos presentemos delante del tribunal
de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, pastor, y nos despedimos. ¿Qué le parece? Amén. Incline su rostro ahí donde está, Padre. Te damos gracias por la palabra. Oramos, Señor, para que nos des madurez, nos des crecimiento en ello. Produzcas el querer como el hacer en cada uno de los corazones, Señor, a ser buenos servidores. Y nos has dado el don, el talento, si hemos sido negligentes, Señor, si por la carne no los hemos puesto al servicio, entendiendo que para eso fuimos llamados. Perdónanos, límpianos de todo pecado, lávanos con tu sangre preciosa. Espíritu Santo, llénanos más de tu presencia para servir con gozo, con pasión. Si alguno ha estado cansado y ha renunciado o ha pensado en renunciar, redarguye su corazón, fortalécelos donde quiera que estén. Señor, declaramos que tú nos llamaste no para volver atrás, sino para perseverar en ello. Gracias te damos por las abundantes riquezas de tu gloria que has derramado sobre cada uno de nosotros. Enséñanos a ser buenos mayordomos, y si todavía alguno está robando, tomando, Señor, lo que no es tuyo, lo que es tuyo, lo que te pertenece, si algo no hemos entendido, Señor, quizás por ignorancia o porque no nos han enseñado, hoy la palabra ha llegado. Señor, quita las vendas, las escamas, danos, Señor, la sabiduría para ponerla por obra y darte a ti lo que te pertenece, y que nuestros hogares, nuestras familias, Señor, seamos prosperados, seamos bendecidos. Como dice tu palabra, nos has puesto por cabeza y no por cola, para dar y no para pedir prestado. Te damos gracias, bendecimos tu nombre y declaramos, mi Dios, que toda la gloria, que toda la honra es solamente tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, y nos vemos en la próxima ocasión. Bendiciones.